Mm, Buenas tardes, vamos a esperar, vamos a esperar que se sume un poco más de gente y el invitado. Bueno, a ver si ¿cómo estamos a ver si el invitado aparece. Bueno, vamos charlando un poquito, poniéndonos en tema. Hoy vamos a hablar, bueno, siguiendo con este ciclo de charlas sobre derechos humanos, propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, digamos, y coordinado por nuestra secretaria, la doctora Erika Brunotto. Hoy proponemos charlar sobre visibilización de lo afrodescendiente argentino, y racismo estructural. Cuáles son sus efectos, cuál es el concepto del racismo estructural y cuáles son sus efectos en nuestro país. Bueno, para poner un poco en tema antes de que entre Carlos, para ello invitamos a Carlos Álvarez, ahí está. Carlos Álvarez es licenciado en Sociología, él es educador popular y activista de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, africanas, migrantes, refugiados y miembros de la comunidad LGBT. Es un referente social con vasta experiencia regional e internacional. Ha participado y generado diversos encuentros y seminarios, consultas para la promoción e implementación de políticas públicas y acciones para dicha población. Actualmente ocupa el cargo de Director Nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Vamos a invitar a Carlos. A ver, ahí está. Esperando a Carlos. Ahí estamos. Carlos, Hey, ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, a ver que todavía no veo. Ahí vemos tu Ah, casa. Ahí ah, está. fue como. No, no veo bien. No sale la imagen acá todavía. Está Raro. ordenada tu casa. Bueno, sí. Gracias. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien acá. Hoy una tarde bastante agitada, viste, con esto igual de la pandemia y el teletrabajo no paramos de Ah, hacer reuniones de Zoom y actividades. Y bueno, como siempre, súper tristes por otro lado porque siguen creciendo el número de contagios, ¿no? Y sí. realmente no se termina de tomar total conciencia del nivel de la pandemia, de cómo de todo el esfuerzo que viene haciendo también el gobierno nacional para cuidarnos, para cuidar a las personas, y bueno, y ahora viste que cambió un poco el epicentro de la pandemia, así que contame vos, que cómo están ahí, va creciendo el número de casos en las provincias ahora. Sí, sí, sí. Hoy estamos un poco más de 3.000 casos, una cosa así. La situación, bueno, es como vos decís, a veces los esfuerzos que hacen los gobiernos para cuidarnos y para intentar que esto no sea un desmadre, digamos, no son suficientes si la gente no se hace cargo de la parte que le toca. Pero bueno, es lo que hay y veremos cómo vamos haciendo, porque no, tampoco se puede diseñar muy mucho en esta situación. Hay que ir viendo semana a semana, día a día, cómo se van dando las cosas. Sí, 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 y sobre todo, bueno, también ahí las instituciones, y creo que, bueno, por lo menos acá a nivel nacional se están haciendo esfuerzos para apoyar a todas las provincias, hay situaciones que son súper complejas como lo que está pasando en Jujuy, ¿viste? Sí, Pero,
pero bueno, y ahí quizás los colectivos también y las personas que ya vienen en situaciones de vulnerabilidad, el impacto de la pandemia lo que viene haciendo es profundizando, ¿no? Las situaciones de exclusión, de marginalidad, ha crecido la violencia institucional, la violencia intrafamiliar, o la violencia de género más que intrafamiliar. Bueno, intrafamiliar también, porque bueno, ahí se han recibido varias denuncias de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que también denuncian la violencia intrafamiliar, así que se está complejizando. La idea es, bueno, fortalecernos, cuidarnos, y poder salir adelante unidos, ¿no? Como siempre lo ha hecho el pueblo argentino. Seguro. Bueno, esta charla que ya no la teníamos programada hace cuánto tiempo y bueno, por fin la tenemos, es para un poco charlar sobre esto que es la visibilización de lo afrodescendiente argentino. Comentanos un poco cómo comienza este proceso de visibilización y cómo se está dando a hoy, cómo llega a hoy este proceso. Bueno, es un proceso que lleva, yo te diría, siglos en términos de que a partir de la trata esclavista hubieron montones de procesos revolucionarios, procesos de visibilización del racismo, de la discriminación racial, procesos de colonialismo que de alguna manera siempre las comunidades y los pueblos afro venimos luchando, ¿no? Por esta igualdad, por esta equidad. Lo digo así porque creo que es importante recuperar la presencia de todas las personas afrodescendientes, africanas y afroargentinas que estamos en las Américas particularmente, en este tiempo que ha crecido la violencia racista. Bueno, estamos todos bastante consternados por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de George Floyd, de Jacob, de varios chicos y integrantes de la comunidad afro, y que, digamos, la sociedad toda se viene indignando y posicionándose frente a eso. Acá en Argentina también, además de tensionar y denunciar las situaciones de racismo, de violencia institucional, por ejemplo, que viven muchos y muchas de los, sobre todo los migrantes senegaleses o de los distintos países de África, que son los que hoy están sufriendo mayoritariamente la discriminación racial y la violencia policial y racista. Hay un movimiento afro, un conjunto de organizaciones afro-argentinas que vienen luchando también desde hace décadas, diría yo, por digamos, la inclusión en el relato, ¿no? De construcción de la historia. Viste que dicen que en la Argentina no hay negros, que todos murieron con la fiebre amarilla y que la realidad los afro que están acá son migrantes. Un poco se está luchando como movimiento hacia eso, hacia la visibilización, la inclusión en las políticas públicas, y creo que el rol del Estado ha sido bien diferenciado. Un poco también este año, en el año 2000, hubo una preconferencia en Santiago en Santiago de Chile, justamente preparando la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo, la cuarta conferencia mundial, que esto lo traigo porque es re importante en términos de la lucha del movimiento. Para el movimiento afro, Durban, la Conferencia Mundial de Durban, allí donde se crea el plan, se crean toda una línea de acciones afirmativas, se obliga a los estados a hacer políticas públicas para estas comunidades. El movimiento afroargentino ya en el año 2000 se organizó para estar ahí, para ser representado. Entonces, decirte que hace más de 20, 30 años que el movimiento y las comunidades y las organizaciones afro vienen reclamando que Argentina también es afrodescendiente, que es toda una comunidad. Y hoy el Estado, por lo menos, ha avanzado en ciertos pasos también a incluir personas afrodescendientes en la gestión, digamos, ¿no? Y ahí un poco mi lugar y de otra compañera que también es la embajadora plenipotenciaria en el Vaticano, María Fernanda Silva, otra afroargentina, descendiente de caboverdianos, que es nuestra embajadora ante el Vaticano. Y a mí me convocó el secretario de Derechos Humanos,
Horacio Pietragala, porque un poco, bueno, conocía mi lucha, mi trayectoria desde el movimiento para fortalecer las políticas públicas de un carácter antirracista y además, bueno, visibilizar la presencia afro, el aporte de los afroargentinos, de la comunidad afrodescendiente y también velar por los derechos de los migrantes y los refugiados. Y un poco esa es la impronta que le venimos dando a la dirección nacional en la Secretaría. Bueno, como vos decís, bueno, claramente, bueno, en los últimos años viene cayendo este discurso de que, bueno, la Argentina en sí es de un origen, y se pone en duda con todo este movimiento afro, digamos, de una nación argentina blanca, de origen puro y exclusivamente europeo o del mestizaje. ¿No es cierto? Bueno, a partir de estos movimientos vienen a hacerse visible todo esto de Exacto. lo afrodescendiente de la Argentina y decir que, bueno, que la Argentina es un crisol de raza, pero un crisol de raza no solamente pensada desde el inmigrante europeo, desde el mestizaje, sino que hay afrodescendientes de descendencia africana, bueno, que son argentinos, ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. Eso es un poco lo que se viene reivindicando y tenemos, por ejemplo, el Día Nacional de los Afroargentinos, las afroargentinas y de la cultura afro el 8 de noviembre como una de las últimas reivindicaciones bueno, de la política, del Estado. En ese caso, la promulgación la hizo la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández, de Kirchner, de instaurar ese día. Y justamente también venimos a tensionar desde una perspectiva decolonial esto que vos decías del crisol de razas. Creo que nos corrimos de ese paradigma que muchas veces fue como homogeneizante. En Brasil se habla por ejemplo, de la democracia racial, acá del crisol de razas. Yo creo que hablamos más de la perspectiva étnico-cultural, hablamos más de reconocer los estados, las naciones como pluriculturales y multiétnicas y reconocer el aporte, como bien decías, obviamente de los migrantes italianos, españoles, europeos que llegaron también a aportarle a esta tierra, pero también el aporte de los pueblos originarios y de las comunidades y pueblos afrodescendientes a lo que es hoy la identidad argentina. Por eso es importante que se reconozca la presencia histórica y también hoy se pone en relieve el aporte de otras migraciones afro que están acá en Argentina, ¿no? Y un poco ahí también decir esto, cuando hablamos de comunidad afro, hablamos de los afroargentinos, que son personas que descienden del proceso de trata esclavista y que históricamente están acá, y después hablamos de los afrodescendientes, que son todas aquellas personas que tienen descendencia afro o africana, pero que no necesariamente nacieron en Argentina. Y también hablamos de la comunidad africana, que son personas que nacieron en África y que migraron hacia acá por distintas circunstancias. Son muchos de los que hoy vemos en nuestras ciudades, en todos los centros urbanos, porque bueno, los afroargentinos estamos en todo el territorio nacional y los afrodescendientes y los africanos también. Por eso hemos hecho algunas acciones también ahí con la Secretaría de Derechos Humanos bueno, de Tucumán, con vos mismo, con Erika, apoyando a estos colectivos de migrantes, refugiados africanos, que son los que están sufriendo de manera más profunda quizás este impacto de la pandemia y que ven vulnerados sus derechos respecto de la poca inserción o la precaria inserción laboral, ¿no? Muchos de ellos trabajan en la venta ambulante y implica que con este tema de la pandemia, del aislamiento, no puedan salir, no puedan generar su propia fuente de ingreso y la están pasando re mal. El gobierno nacional está haciendo algunas otras políticas de emergencia, como el IFE, el ingreso familiar de familia y bueno, y otras políticas más, ingreso de emergencia familiar, perdón. Y bueno, y justamente con los migrantes ahí tenemos también que hacer algunas acciones más de llegada directa, ¿no? Más de eso, más de territorio y bueno, y también incluirlos en las políticas públicas, que es un poco lo que se busca. Claramente esto que, bueno, esto que vos venís diciendo de que las políticas públicas a nivel nacional también desde la provincia y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos como impulsores,
se vienen dando políticas públicas, no diría inclusivas, sino generales para toda la comunidad. Vos sabés de que un miembro de la comunidad tuvo la suerte de hacer los trámites, él es residente de la provincia, digamos, pero es afrodescendiente, él tuvo la suerte de hacer los trámites y acceder al IFE, pero monotributista, con todos los papeles en regla, pero bueno, chocó con algo que te quiero consultar ahora. Chocó con esto del racismo estructural. ¿Qué le sucedió? Él fue con todos los papeles de la FIP diciendo que podía acceder al crédito tasa cero Ujú. que otorgaba que otorgaba, bueno, la nación, y en casi todos los bancos recibió la misma respuesta. Vos no sos ciudadano, vos no sos argentino, vos no sos ciudadano argentino, vos tenés que tener residencia, vos tenés que tener el documento. Esto es claramente una manifestación de racismo estructural que está en toda la sociedad en sí. Yo te quiero consultar, ¿cuáles son las principales manifestaciones, digamos, cuál sería el concepto de este racismo estructural y cuáles son las principales manifestaciones de él? El racismo. Bueno, el racismo estructural tiene que ver con algo que vos traías, que es lamentablemente los niveles de vulneración de derechos que vivencian las personas afrodescendientes, africanas, afroargentinas negras, digamos, en esos términos, producto de su color de piel o su identidad étnico-cultural. Porque lamentablemente, hay que decirlo, desde la gesta de nuestra patria no hubo ninguna acción de inclusión real de esos colectivos. Nosotros dejamos de ser esclavizados para hacer servidumbre y para seguir trabajando y aportando, obviamente, pero en espacios siempre subalternizados. Todo el proceso de colonización, a partir de todo ese proceso de colonización, los estados, y particularmente el Estado argentino, no tuvo ninguna política de acción afirmativa. Por ejemplo, a los esclavistas que después en parte del proceso de abolición de la esclavitud, tenían que darle libertad a los esclavizados, el Estado los resarcía. Y a los esclavizados que quedaban libertos, libres en ese momento, no les daba ningún tipo de apoyo, digamos, estatal para su inclusión o para, digamos, generar condiciones de equidad para desarrollar su vida. Y eso se dio no solamente en Argentina, sino en todo el continente, porque tiene que ver con cómo operaron los estados coloniales y después colonialistas con nuestras poblaciones. Entonces, esto se ve claramente cuando vos vas a cualquier país de América y ves que las personas afro están mayoritariamente por debajo de la línea de la pobreza. Están mayoritariamente en los sectores más vulnerados. Tenemos básicamente, estructuralmente, la misma línea de problemas, ¿no? Precaria inclusión laboral, altos niveles de deserción educativa, baja presencia en el sistema empresarial, en el tema de representación política de los estados, senadores, diputados, ediles, concejales, nula representación en el sistema educativo, muy pocos profesionales, profesores, docentes, una visibilización en el ámbito de la cultura, evidentemente muy vinculado a lo folclórico, ¿no? Al reconocimiento, sí, de nuestras danzas y nuestro aporte cultural, pero no a representaciones vinculadas a los aportes de las construcciones de las identidades nacionales, de las luchas independentistas, y eso se repite en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Bolivia, donde hay también comunidades afrodescendientes, afrobolivianas, algunas están en los yungas y otras están distribuidas en todo el territorio boliviano y no se reconoce. Por suerte, igual Bolivia se reconoce como un estado pluricultural y multiétnico, y hasta creo que ha tenido un diputado afroboliviano. Pero después no hay una representación, y acá en Argentina lo mismo. No se sabe que Bernardino Rivadavia, que ahora el 2 de septiembre hizo conmemoración de su
de su natalicio, era el primer presidente afro de la República Argentina, ¿no? Que lo bromeaba y le decía el doctor Chocolate. No se sabe que Ramón Carrillo, que fue el primer presidente de salud de Perón, era afroargentino. No se reconoce el aporte afro del tango, de la chacarera, de la milonga, ¿no? Cuando aparece la presencia y los aportes de la comunidad afrodescendiente a la construcción de la patria, solamente estamos ahí en el batallón de pardos y mulatos y no se habla ni de nuestros referentes como el sargento Cabral, como María Remedios del Valle, que te contaba que, bueno, para nosotros es la madre de la patria y es una figura que tenemos que reivindicar con fuerza porque fue una de las niñas de Ayomuma, una luchadora con Belgrano en este año, que estamos en el año belgraniano. Hay que celebrar que también la madre de la patria era una mujer negra. El racismo estructural tiene que ver con eso, ¿no? Con toda esa invisibilización. Y en el caso del compañero, que creo que era africano, ¿no? Porque Sí, afrodescendiente, que vos, sí. bueno, es africano. Esa discriminación institucional que se da en muchísimos de los lugares, ¿no? Porque ahí se dio en el rechazo de acceso a un derecho como era el préstamo en el banco, pero uno va al supermercado y muchas veces por tener la piel oscura te persigue el guardia de seguridad. Hay una cuestión de lo negro, ¿no? Vinculado a la eh, peligrosidad, ¿no? Lo negro como peligroso, y ahí vamos al concepto de negro como eso acá en la Argentina, como lo negro como pobre, como malo, como ilegal, ¿no? Esto de noche negra, día negro, trabajé como un negro, mano negra, nuestras religiones, ¿no? De matriz afro. ¿Recuerdan el personaje del Mano Santa de Olmedo? ¿Lo ubicás? Sí, 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 sí. Bueno, la ridiculización de nuestras religiones, ¿no? El Mm. manochanta, bueno, todas las cuestiones vinculadas a nuestra cultura están fuertemente negativizadas, ¿no? Y eso es producto del racismo estructural, que además tenemos esta perspectiva del racismo institucional que se daba como en estas cuestiones que planteabas vos, y muchas veces en la falta de política pública, el racismo cotidiano que se está en modo de circular y siempre estamos observados o siempre no, sos negro, no puedes ser argentino. Hay distintas manifestaciones, el racismo policial e institucional, distintas sí, manifestaciones del racismo que tenemos que combatirlas, y es importante que la Secretaría de Derechos Humanos, pero también la sociedad toda se comprometa a la lucha real contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Mira, hay una compañera pregunta, ¿hay material educativo relacionado a esto? Es una docente, Alejandra Schwartz. Mira, sí, hay algunas cosas, yo creo que hay varias cosas que se han producido. Hay la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, ha sacado una guía que tiene para docentes de nivel primario, secundario y de nivel inicial. El Ministerio de Educación estamos ahora haciendo algunas acciones para poner en valor y avanzar. Creo que también, un poco como lo dijo el presidente Alberto Fernández, hay que empezar por los que están más abajo, para que nadie se quede atrás, para avanzar en ese sentido. Y bueno, el compromiso también de este gobierno es apostar y promover también los derechos de los migrantes, de los refugiados, de las personas afrodescendientes. Justo nos agarró la pandemia y eso también nos descolocó a todos, creo que, ¿no? Creo que eso dio un giro, digamos, de 180 grados en toda la planificación que teníamos. Pero igual creo que nos estamos recuperando y este gobierno creo que va a hacer acciones transformadoras. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión a la mañana convocada por la Cancillería Argentina para trabajar, algunos del área de cooperación de Cancillería Argentina para trabajar con las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, y el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas acá en Argentina, justamente en cómo poder también pensar planes de acción que fortalezcan desde la cooperación internacional, las políticas públicas, y que además porque Argentina tiene que volver a estar en ese lugar de respeto fundamental de los derechos humanos, ser otra vez un país de ejemplo en el respeto de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio argentino, sin importar su nacionalidad, su edad, su orientación sexual, su identidad de género, su nacionalidad, su perspectiva o procedencia étnico-racial. Creo que tenemos que volver a poner a la Argentina en esos estándares y bueno, estamos comprometidos en ese cambio.
Perfecto. Te hago una consulta. Bueno, obviamente, me Ahí, imagino, mira, sí. ahí preguntan unos compañeros afroautoconvocados, Afrotango, hola, ¿Qué proyectos ¿qué ya existen proyectos ya para... existen para revertir la situación del racismo institucional? Bueno, yo creo que es un re tema y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, en lo que nos compete a nuestra dirección nacional, estamos haciendo un aporte en ese sentido. Estamos transitando los 10 años del diseño internacional afrodescendiente, que son 10 años de políticas públicas que los estados tienen que comprometerse a hacer para las comunidades afrodescendientes, afroargentinas y africanas. Esto está denominado por el Sistema de Naciones Unidas, y justo este año es el año número 5. Bueno, Sí. nosotros en esta nueva gestión y con esta responsabilidad que tenemos en la Dirección Nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados, justamente para mí una de las pocas cosas buenas, si no la única que hizo el macrismo, fue adherir en el año 2017 al decreto presidencial, a través de un decreto presidencial, al diseño internacional afro. Y esto justo pone en cuestión que es la Secretaría de Derechos Humanos, el órgano coordinador de las acciones para el diseño. Así que usando, digamos, ese mandato, ya empezamos a trabajar primero en generar un plan concreto de trabajo para la inclusión y, digamos, los próximos 5 años del decenio, ¿no? Que Sí. creo que eso es un poco nuestro rol, como proyectar y que se arme un programa específico con las organizaciones afro, con las distintas organizaciones y con la comunidad. Y por otro lado, estamos dinamizando ya una mesa interministerial, que eso es re importante porque la idea es que no solamente tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos, hay que trabajar economía, salud, trabajo, tiene que estar el Educación. ANSES, exacto, tienen que estar, ayer justamente tuvimos una reunión con un grupo de organizaciones afro, decían el INDEC también tiene que estar porque tiene compromisos para el censo del año que viene. Así que estamos trabajando en eso. Y ahí, Ernesto, también, ¿no? Pedirte la colaboración en el sentido de que las políticas de derechos humanos para las comunidades afro son federales. Y bueno, nosotros ya empezamos a trabajar, por suerte, lamentablemente en cuestiones que tienen que ver con la ayuda alimentaria, porque también hay que estar ahí cuando las personas necesitan lo mínimo que es poder alimentarse y comer. Y bueno, estamos haciendo acciones con la Organización Internacional para las Migraciones, el ACNUR, pero también con el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos, y ustedes han empezado ahí, y bueno, y hay que profundizarlo, ¿no? Creo que nos toca un gran desafío, es la primera vez que el Estado argentino está tomando como tal digamos, la perspectiva étnico-racial para transversalizar las políticas públicas. Así que también ustedes ahí son responsables para avanzar en eso. Sí, no, no, claramente, bueno, no solo de la nación, se replica en la provincia, esto que vos decís de aplicar políticas públicas más integradoras y tener en cuenta todo esto que vos estás diciendo. Ahí había recién leía una pregunta que me parece interesante, bueno, es una pregunta como para vos que dice si es posible pensar en una reforma educativa pensada desde el antirracismo. Sí, 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 yo creo que sí que es posible y creo que Argentina puede, bueno, Argentina ahora está trabajando fuertemente la perspectiva de género, ¿no? Como algo transversal a lo que son todas las políticas nacionales y bueno, queremos también promover ese cambio cultural ahora con esta lucha aférrima contra el machismo y el patriarcado. Y creo que el racismo y la xenofobia es algo que también este gobierno nacional está como empezando a trabajar. Creo que hay distintas responsabilidades. Hay que trabajar fuertemente con el Ministerio de Educación para la producción de contenidos vinculados a lo curricular. Creo que ese es un primer desafío, porque eso, lo que siempre dicen las organizaciones y los distintos sectores de la comunidad afro es que el relato que se cuenta de la historia en la educación pública o en la educación argentina, porque pública primera en la educación argentina, es una perspectiva bastante colonialista. No solo aparecen los afros en el momento de la colonia o las fechas
patrias, ¿no? Por eso también se combate mucho lo que es esta mirada más colonialista de el negro, de la masa, recuperar solamente la imagen de la mazamorrera, Sí. el aguatero, el velero, y sino también recuperar otros aportes de la cultura afro, y eso tiene que ver reflejado en el sistema educativo, vinculado a, bueno, a la identidad nacional, al aporte en la comida, en la liturgia, en toda la parte de la cultura. Creo que hay ahí como todo un cambio que hay que hacer, y bueno, hay que trabajar junto con el Ministerio de Educación. Y bueno, y después también creo que ahí los docentes tienen toda una responsabilidad, porque también hay prácticas discriminatorias y racistas que se dan en el aula, lo que hoy se habla de bullying, ¿no? Para nosotros son prácticas racistas, esta discriminación que uno vive con los adolescentes, sobre todo los adolescentes, porque los niños y niñas recién están empezando a poner en palabras esas situaciones de racismo, pero los adolescentes y jóvenes denuncian mucho estas prácticas discriminatorias en los colegios, y cómo los docentes muchas veces pueden hacer una diferencia. Hay docentes que toman y la situación de discriminación, cuando uno le dice negro, le hace un insulto, una burla, y la trabajan de manera positiva, que eso es importante, es una buena práctica en el sistema educativo, y hay otros que dejan pasar, que no toman ninguna situación en el asunto, y eso ayuda a perpetuar el racismo y la discriminación. Entonces creo que hay que hacer, digamos, transformaciones importantes, ¿no? Esto que es combatir el racismo estructural también en Mucho el sistema trabajo. educativo, y ahí tenemos un desafío, y es un desafío nacional y también provincial. Seguro. Insisto, porque también es bueno, por ejemplo, Ernesto, recuperar la historia afro-tucumana, Sí. ¿no? Tucumán tiene una historia afro muy interesante, ahí hubieron comunidades, existen todavía afro-tucumanos, pero hay toda una historia vinculada, ¿no? A dónde llegó ahí el batallón de paros Sí. simulatos, los que cruzaron, bueno, hay unas cosas muy interesantes para recuperar allí. Claro, pero tiene que ver también primeramente con salir de este lugar del colonialismo, para poder visibilizar esto que vos decís, que es tan rica la cultura y tan rico la presencia afro en la provincia. Primero hay que salir de ese lugar para después poder visibilizarlo como realmente corresponde, me parece. Sí, 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 yo Bueno, creo que sí. sí, te escucho. No, 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 que además creo que también se pueden ahí generar espacios de escucha de la comunidad afrotucumana, que entiendo que ustedes como Secretaría de Derechos Humanos lo venían promoviendo. Sí, Eso sí. está muy bueno. Ahora se nos viene el 8 de noviembre, que es el Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas y de la Cultura Afro. Vamos a tener ahí una efeméride, una instancia para trabajar en Seguro. conjunto, a ver Vamos a ver cómo qué sale, llegamos. y bueno, les tenemos mucha expectativa. Seguro, seguro. Yo te quería consultar, bueno, ya para ir terminando, teniendo en cuenta, Carlos, el contexto actual de pandemia tan incierto, tan cambiante día a día, ¿cuáles son los desafíos y acciones que se vienen proponiendo desde tu dirección, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en relación bueno, a estas políticas públicas? El desafío, bueno, son un montón, porque Sí, recién llegamos y sí, queremos realmente hacer transformaciones y marcar la diferencia. Creo que un desafío es la institucionalidad. Es muy importante que las políticas del gobierno nacional, que obviamente van a ser transversalizadas por la perspectiva de derechos humanos, pueda poner el foco en estos colectivos, ¿no? En estos grupos étnicos, que pueda recuperar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la afroargentinidad e institucionalizarla, no solamente en la Secretaría de Derechos Humanos, sino tiene que ser transversal. Tenemos que trabajar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Cada una de las políticas públicas debería tener una perspectiva étnico-racial y antirracista, ¿no? Así como tiene una perspectiva de género. Entonces creo que ahí tenemos un fuerte desafío, cómo contribuimos a la transversalización de las políticas públicas con esta mirada. Eh, Otra cuestión tiene que ver también con cómo esto llega a nivel federal, y ahí por eso es muy importante trabajar articuladamente con ustedes, con las provincias, también a través del Consejo Federal de Derechos Humanos, pero a través también de, bueno, del desarrollo de políticas territoriales.
Y después tenemos eso como más a nivel institucional. Creo que hay algo vinculado a los efectos del racismo que nos tiene muy preocupados y es el aumento de la violencia, ¿no? La pandemia nuevamente puso en evidencia y en relieve que hay un impacto diferencial, hay algunos compañeros afroacadémicos o intelectuales negros que hablan de la pandemia racializada. Efectivamente, la pandemia no está impactando de manera igual en todos y particularmente en las comunidades afros, volvió a profundizar la exclusión, la vulnerabilidad, así que queremos empujar a la... Yo soy más defensor de las acciones afirmativas, ¿viste? Creo que en este momento las políticas públicas deben tener un enfoque. Pero bueno, es un desafío para mí muy, muy importante porque creo que, bueno, que le tenemos que hacer un aporte no solamente a la perspectiva de derechos humanos, sino al gobierno de Alberto, de Cristina. Creo que realmente nosotros volvimos mejores y volvimos también para trabajar estos temas y marcar una diferencia. Seguro, seguro, Carlos. Bueno, muchos, muchos desafíos y mucho por trabajar por delante, así que está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer una acción desde la SECRE súper concreta porque lo alimentario sigue siendo una dificultad. Realmente hay un montón de sectores, y esto que te digo más quizás del colectivo migrante, y sobre todo migrante africano, porque los migrantes latinoamericanos han tenido otros procesos de inserción. Ahí necesitamos estar presentes. Hay muchos sectores también de la comunidad afro que están pasando muchas necesidades, así que ahora vamos a trabajar fuertemente en otra nueva tanda de apoyo y ayuda alimentaria, que no es algo que la Secretaría de Derechos Humanos haya hecho antes, así que también estamos al interior de la SECRE, viste, promoviendo nuevos modos de construcción política. El secretario de Derechos Humanos, Horacio, está muy comprometido con esto, así que tenemos ahí también como mañana justamente, bueno, está trabajando también para ver cómo combatir la violencia institucional y racista. Vamos a seguir poniéndole el cuerpo, como siempre, a esta otra pandemia que es el racismo y la xenofobia. Seguro, seguro. Se trata principalmente, bueno, de educar en esto, de reaprender, de reenseñar a la sociedad todas estas cosas que venimos planteando y que se vienen dando más fuertemente desde la llegada con vos a la dirección y con Horacio a la secretaría. Bueno, vamos a estar en contacto por esto que me estás diciendo al último para la comunidad de acá de Tucumán, a ver si nos organizamos también un poquito mejor. Eh, Exacto, exacto. Sí, sí, porque ahí ustedes tienen, viste, como yo sé que hay un compromiso fuerte de, bueno, tu subsecretaría, de la propia Erika, la secretaria, como que, y hay que, estamos construyendo, estamos construyendo. Sí estaría bueno que después compartan algunas redes, ahí la dirección de mail permitime, de la dirección, que hay unos compañeros que también, bueno, Erika se va a contactar, sí, las puertas y sobre todo nuestra dirección es una dirección abierta, quiere trabajar con todas las organizaciones sociales a nivel federal, así que para nosotros no hay nada mejor que se contacten. Hay un mail que es no, voy a dar el de la dirección, que es dnequidad, si no lo pones después por ahí, sí, sí, dnequidad@gmail.com. dictámelo, después lo subimos nosotros a las redes Ah, nuestras dale, de la perfecto. Secretaría y a la página. ¿Ah? ¿Me lo Perfecto, pasás perfecto. y lo subimos? Buenísimo, gracias. Mira, ahí te lo comparto los dos y después ustedes lo suben. Bueno, compañero, un gusto realmente y también esto está bueno de que otras secretarías de derechos humanos también vayan trabajando la temática, un poco de ese desafío hablamos, ¿no? De combatir el racismo institucional y estructural desde nosotros mismos, así que ahí tenemos un aliado antirracista, ¿no? Exactamente. Estamos todos en la misma. ¿Ah? Vamos, vamos. Un gusto, Carlos, por fin haber podido conversar con vos, ¿ah? Y nos estamos encontrando pronto. Bueno, muchas ¿Ah? gracias. Un abrazo grande, un saludo a todos y todas les compañeros y las compañeras que están ahí, sobre todo al pueblo tucumano. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo fuerte. Abrazo. Bueno, con esto damos por terminada esta enriquecedora charla. Muchas gracias a todos los presentes. Saludos.